Libro de Isaías, capítulo 49, verso 13 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 16. Verso 13 al 16. Isaías 49. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ya nuestro hermano oró. Vamos a tratar de desenvolver un poco estos pasajes del libro de Isaías, porque Dios está dándole a Judá aquí una noticia esperanzadora, porque el tiempo de su angustia, de la aflicción o el tiempo del trato que Dios tenía con Judá estaba llegando a su fin. El pueblo de Israel había hecho un tratado de fidelidad con Dios, y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 25, Dios les dice lo que les va a ocurrir si ellos quebrantaban ese tratado de fidelidad con Dios. Y estas advertencias no solamente alcanzan a Israel, sino que también a nosotros. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto le acontecería, le dijo Dios, si ellos no oyeran la voz. Israel no oía la voz de Jehová para procurar cumplir con todos los mandamientos que Él les había dado. Vendrán sobre ti todas estas cosas, y empieza a enumerárselas. Empieza a declararle todo lo que lo iba a alcanzar. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, por todos los bienes que Dios le dio a Israel, por cuanto no le serviste con gozo y con alegría en tu corazón, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Estas palabras debieran haber provocado en el pueblo de Israel cierto temor, porque estaban advertidos de la consecuencia que los iba a alcanzar si ellos se apartaban de Dios. Pero lejos de eso, Judá y Jerusalén se olvidaron de Dios, se apartaron, y vamos a ver nosotros cómo Dios también les hace saber que todo lo que vivieron es por causa de su desobediencia. A veces nosotros cuestionamos el trato de Dios con nosotros, con nuestros hijos.
con nuestro matrimonio, en nuestras propias vidas cuestionamos el trato. ¿Por qué estoy padeciendo esto? Y pasamos por alto que hemos vivido desobedeciendo a Dios constantemente en nuestras vidas. Canten, les dice Dios, alabanza y alégrense porque la consolación por parte de Dios ha llegado. Pero allí surge, en medio del texto que nosotros leímos, una queja que tenía la nación con respecto a la fidelidad de Dios. Ellos decían, nos dejó Jehová, el Señor se olvidó de nosotros. En medio de la aflicción que ellos tenían, ellos dijeron, el Señor se olvidó de nosotros, nos dejó. A pesar de que ellos estaban advertidos de que con total claridad de lo que les iba a venir. A veces nosotros estamos preguntando a Dios, ¿por qué nos ocurre esto? Pero sabemos la respuesta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esta es una pregunta retórica que hace Dios por medio del profeta y él mismo responde. Es imposible. Es imposible que una madre se olvide de aquel que dio a luz. Es imposible que se desentienda, que una madre se despreocupe, que una madre se olvide del sufrimiento, del llanto, de la necesidad de un hijo. Ella lo tuvo en su vientre. El llanto de un bebé no le permite a la mamá olvidarse de su hijo. Le recuerda que hay un bebé. Y si el bebé no llora porque duerme demasiado, entonces está el instinto materno que le dice que tiene que despertar a esa criatura y darle de comer. Necesita nutrir ese bebé. Vamos a ver cómo Dios usa este ejemplo para decirle a su pueblo que Él nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca se había olvidado de ellos. En Estados Unidos, en el año 1982, una mujer común y corriente, como cualquiera de ustedes, hizo algo que en una situación normal hubiera sido imposible hacer. Su hijo estaba fuera de su casa reparando un auto y la gata se le echó a perder y ella sintió los gritos de su hijo cuando se cayó el auto de una tonelada, un poco más, encima de su hijo, y esta mujer salió desesperada al oír los gritos de su hijo y corrió a donde estaba el automóvil y levantó en un acto de desesperación, levantó el automóvil y con los gritos vinieron los vecinos y pudieron sacar a su hijo de ahí debajo y salvarle la vida. Los científicos después descubrieron que este fenómeno tiene un nombre que se llama reacción hipermaternal o fuerza de madre, que es cuando el cuerpo de una madre libera una dosis grande de adrenalina en un momento de desesperación y es capaz de arriesgar su propia vida o de hacer una fuerza sobrenatural, algo sobrenatural, con tal de ayudar a un hijo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, vemos una historia donde Salomón asciende al reino, al trono de Israel. Dios se le aparece en sueños y le ofrece la posibilidad de pedir lo que él quisiera. Dios le iba a dar lo que él quisiera y Salomón le pide sabiduría para poder gobernar a su pueblo, porque era numeroso, y Dios se la concede. Luego de eso, como para probar esa sabiduría, dice la Escritura que vinieron dos mujeres que vivían juntas y vienen delante del rey y le vienen a contar una historia. Cada una de ellas tenía un hijo, un niño, un bebé
Una de ellas en la noche se descuida, se acuesta encima de su bebé y lo ahoga, lo pasó a matar. Pero se levanta a medianoche y ve que su compañera tiene su bebé vivo ahí, toma el bebé muerto, lo coloca en el lado de su compañera, toma el bebé vivo y se lo deja para ellos. Cuando despierta la mamá, ve que el bebé que tenía en sus brazos no era su hijo y estaba muerto, y ve que el bebé de al lado de ese era el suyo, y empiezan a discutir. Y cada una reclamaba. Allí no había el servicio médico legal, no habían fotografías, no habían ecografías, no había ninguna evidencia que pudiera decir cuál era la madre verdadera de ese bebé. Entonces fueron delante del rey, ese mismo rey que le pidió sabiduría a Dios para poder lidiar con conflictos o con temas difíciles, y entonces le dicen, cada una le dice, ese bebé es mío, ella me lo cambió. Y la otra decía, no, el que vive es mío. Y vemos como Dios en su sabiduría también usa a este hombre. Y dice, traigan una espada, pártanlo por la mitad y denle una mitad a uno y una mitad del bebé a otro. La Biblia dice que la madre de aquel niño se conmovió en sus entrañas, la verdadera madre, y dijo, no, dénselo a ella. Prefirió privarse de criar a un hijo, de tenerlo ahí cerca de ella, de verlo crecer, con tal de que estuviera vivo. Prefería no verlo nunca más, pero que viviera. Pero todo esto nos ilustra el amor de una madre y lo que Dios dice. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz? No. Y aunque lo hiciera, aunque la madre se olvidare, Dios dice, yo no me olvidaré de ti. Es posible que la mamá se olvide de un hijo, porque hay casos donde se desentienden completamente. Pero dice Dios, con todo y eso, yo no me voy a olvidar de ustedes. Yo no me olvido de ti, le dice en ese momento a su pueblo, que ellos decían, el Señor se ha olvidado de nosotros, porque esa es la tendencia que tenemos nosotros en medio de las dificultades, en medio de las adversidades y de los problemas, en medio del dolor. Tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. El libro de Isaías está dividido principalmente en dos partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 39 están detallados los juicios de Dios hacia su pueblo, lo que le iba a pasar a Jerusalén y a Judá, el reino del sur. 700 años antes de Cristo fue escrito este libro. Pero quiero sintetizarle en unos pasajes el estado espiritual de Israel, cómo estaba el pueblo de Judá en ese momento, Oíd cielo y escucha tierra, Isaías capítulo 1, versículo 2, porque habla Jehová. Este es el estado espiritual del pueblo de Dios en ese momento, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, me preocupé por ellos. Eso tiene que ver con la crianza. Una preocupación, una dedicación, hay tiempo invertido. Dios dice, yo los cuidé, me preocupé de ellos, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, me abandonaron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Los animales tienen entendimiento, por muy brutos que sean. Conocen a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel dice, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego les pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? Otra versión dice, ¿en qué parte del cuerpo le falta que los castigue? Porque habían sido castigados duramente, pero no entendían.
Tenían todo su cuerpo herido. Esa es la ilustración que Dios le da. Todavía os revelaréis, y le dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y luego le dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué otra herida más podía hacerle Dios a su pueblo? Si ya estaban en este estado, como una podrida llaga, así les dice. Luego del capítulo 40 al capítulo 46 del libro de Isaías, vemos las promesas de restauración que Dios le hace. Y al igual que con los juicios, quiero leer en el Isaías 40, versículo 1, estas promesas que Dios le hace, aunque Isaías aquí tiene en mente siempre, en medio de las promesas de restauración, al siervo sufriente de Isaías 53. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Como pastor, dice el verso 11, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Después de la pregunta que hace en el verso 15, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Termina el pasaje diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Judá en ese momento estaba mirando los árboles que tenía enfrente. El problema, en medio de la angustia que estaban viviendo, ellos veían solamente desolación, veían tristeza, veían calamidad. No podían ver más allá de su problema. A veces necesitamos mirar no solamente el árbol, sino el bosque completo. Porque nos centramos muchas veces en las dificultades, en los problemas, en el dolor que estamos sintiendo y no podemos ver más allá. Job entendió en un momento que Dios estaba en absoluto control de su vida, de todo lo que le estaba pasando. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job no dijo, Satanás me quitó todo lo que tenía. No le atribuyó a Satanás nada de lo que estaba pasando. No dijo, el enemigo me arruinó, Satanás me está destruyendo. No, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Aunque nosotros sabemos que Satanás tuvo mucho que ver allí, en lo que le pasó a Job, porque él insinuó a Dios que Job le servía por interés. Y entonces Dios lo autorizó que pusiera su mano en los bienes y en las cosas que él tenía. Pero vemos nosotros, y Job lo entendió así, que en la soberanía de Dios aún Satanás sirve para los propósitos de él. Amén. Dios usa incluso a Satanás para sus propósitos. Por eso Job no le atribuye nada de lo que le estaba pasando a Satanás, sino que fue el Señor. Él me dio todo lo que tengo y Él me lo quitó. Él es dueño de eso.
La promesa que Dios le estaba haciendo entonces al reino de Judá y a Jerusalén era un llamado de esperanza. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. Durante 23 años Dios amonestó al pueblo de Judá por medio del profeta Jeremías. Les dice en un momento Dios: envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles de temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Durante 23 años, de una forma incansable, Dios estuvo hablándole a su pueblo: vuélvanse de su mal camino. Arrepiéntanse de lo malo que están haciendo. Reconsideren su vida, su forma de vivir, de caminar. Pero dice que el pueblo no se dio tampoco por aludido. Y Dios usó a Babilonia, a este imperio, y usó a Nabucodonosor como un instrumento de justicia para disciplinar a su pueblo. Cuando nosotros somos rebeldes a la voz de Dios, entonces Dios va a usar cualquier medio para disciplinarnos. Como Dios se lo había hecho saber al pueblo de Israel: cuando ustedes se desvíen, cuando ustedes sirvan a otros dioses, cuando se aparten de mí, entonces vendrán todas estas calamidades sobre ustedes. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es lo que le dijo Dios: 70 años ustedes van a servir al rey de Babilonia por su infidelidad. Entonces Dios tenía en ese momento la espada en la mano para disciplinar a su pueblo. Pero debiera darnos a nosotros tranquilidad esto. Saber que a pesar de que Dios tiene la espada en la mano, muchas veces para disciplinarnos Dios no busca destruirnos. Dios nos busca dañarnos. Que Él, como artesano, tiene el escarpelo en la mano y lo ocupa para tallarnos a nosotros, pero aún con eso no busca destruirnos. Él busca formar en nosotros cada vez más la imagen de su Hijo. Tallar la imagen de su Hijo en nosotros. No busca otra cosa Dios. Jerusalén, Judá no podían ver en ese momento la disciplina de Dios. Para nosotros 70 años es 70 años. Escuche un poquito lo que vivió el pueblo de Judá durante esos 70 años de cautiverio. Libro de Lamentaciones 4:5. No, perdón. 4:9. Dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El hambre era terrible, la desesperación. Y dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén.
no va a pasar nada, decía el pueblo. No importa. Dios, como dicen muchos, es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, no pasa nada. Él tiene la espada en la mano, hermano. Y si nosotros somos rebeldes a su voz, entonces Dios también nos va a disciplinar. Aun cuando nos destruya, cuando no quiera destruirnos. Servirán al rey de Babilonia 70 años. A veces nosotros estamos viviendo procesos duros igual. Que muchas veces tienen que ver precisamente con nuestra desobediencia. El pueblo de Israel se sentaba a llorar, se acordaban de cómo vivían allá en los ríos, dice. Colgaban sus instrumentos, lloraban. Y los que lo habían llevado cautivo le decían, cántennos, porque ustedes eran alegres antes. Cántennos alguna de esas alabanzas. Dios, hermano, está tratando siempre con nosotros. Está trabajando en nosotros, tallando la imagen de su Hijo. El problema es que muchos cristianos sufren de terafobia. ¿Saben lo que es la terafobia? Es el miedo, el rechazo a los tratamientos médicos, a las curaciones. Son a veces las experiencias negativas o el miedo al dolor nos hacen que nosotros no queramos que Dios sane nuestras heridas, que Dios nos vende, que Dios trate con nosotros. Porque cuando alguien va al médico a tratarse una herida, es doloroso. Es doloroso cuando alguien se hace una quemadura y tienen que sacarle la piel para poder tratarlo por debajo. Y hay personas que están allí sacándole la mano al doctor para que no les toque, para que no los pinchen, para que no les hagan curaciones. Y el doctor ve con impotencia que la herida se va infectando y que el daño se va haciendo peor. Y esa terafobia, muchos cristianos también la padecen. Dios está tratando de sanar una herida, está tratando de vendar una herida que está supurando. Y le sacamos la mano porque no queremos que Dios se meta allí. No, si yo me curo, me hago tratamientos medicinales con hierbitas, yo me curo solo. Y algunos tienen raíces de amargura y están allí, no, si no pasa nada, si no me duele, dicen, no me duele, es sin dolor. Amén. Y Dios tratando de curar, tratando de sanar las heridas. Y nosotros ahí escapándonos, escondiéndonos para que Dios no meta su mano. Dios estaba haciendo eso con su pueblo. Pero Dios le dice que esa condición que ellos tenían, esa enfermedad, que tenía todo su cuerpo supurando, como lo leímos en el libro de Isaías, toda la cabeza enferma, desde la planta del pie hasta la cabeza, le dice, no hay cosa sana en ustedes, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. Dios le dice cuál es la razón por la que ellos estaban así. Entonces le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males hicieron, dice. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Quién cambiaría una fuente de agua viva? Un arroyo por un pozo que guarda agua muchas veces de la lluvia. Agua detenida, agua que muchas veces está contaminada. Pero ¿quién cambiaría algo así? Bueno, exactamente eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios.
Estaban cambiándolo a Él, fuente de agua viva, por un pozo de agua. El salmista dice, porque contigo está el manantial de la vida. Jesús dijo igual en una ocasión, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero cambiaron esta fuente de agua viva, me dejaron a mí, se alejaron, dice Dios. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel? No sirvieron a Dios con alegría de su corazón por todos los bienes que Dios le había dado. Cuando nosotros no somos capaces de reconocer, de agradecer y de corresponder la fidelidad de Dios para con nosotros, entonces buscamos otros sustitutos, buscamos en otros lugares que nos puedan llenar, que nos puedan saciar, que nos puedan dar paz, gozo, seguridad, que nos puedan dar tranquilidad o las cosas que nosotros necesitamos. No solamente el pueblo de Dios hacía eso, lo hizo, y esa fue la causa por la que estaban viviendo esa desolación durante esos 70 años. Fue una generación entera. Todo lo que nosotros colocamos en lugar de Dios, el dinero, la entretención, el sistema religioso, cualquier cosa pasajera es una cisterna rota. Y nos vamos a ver en la necesidad de volver siempre a ese lugar. Porque la última vez no nos saciamos. Porque seguimos teniendo sed, porque eso nos sacia al hombre. Y tenemos que volver al sistema religioso, al dinero, a la entretención. Dios le dice, aquí en las palmas de la mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y nosotros mirando esta historia, viendo yo la historia de Israel, la verdad que cuesta entender cómo el amor de Dios, su benignidad, cómo su paciencia, cómo su amor estuvo siempre dispuesta para un pueblo rebelde, contradictor, murmurador. Cómo Dios estuvo siempre dispuesto para hacerle bien a un pueblo que siempre estuvo descontento. Y cómo Dios también ha reflejado esa misma fidelidad con nosotros, no pagándonos de acuerdo a nuestras obras, porque estamos allí igual muchas veces murmurando, cuestionando. Pero Dios le dice, te tengo esculpida, le dice a Jerusalén, en mi mano. No solamente tenía el nombre esculpido, tallado allí, sino tus muros, le dice. Te tengo grabada en mi mano, no está tu nombre, es tú, te tengo esculpida. Tengo delante de mí, dice el Señor, tu pasado, tu presente, tengo tu futuro, tengo tus temores, tus alegrías, están todas allí grabadas en la mano del Señor, están talladas. Nuestra vida está tallada en las manos del Señor, como lo tenía su pueblo, para nunca olvidarse. Estaba viendo una curiosidad con respecto a los tatuajes, y es que la gente no se hace tatuajes en las palmas de su mano comúnmente, porque las palmas de las manos son una de las partes más sensibles y más dolorosas del cuerpo. Entonces las personas el hueso está tan apegado a la piel en las manos que es muy doloroso hacerse tatuajes en las manos. La gente comúnmente no se tatúa en las manos, en la palma de la mano, precisamente por eso,
porque es algo doloroso. Pero ahí dice Dios que había grabado, que había tallado el nombre de su pueblo. Lo tenía allí para recordarlo, para mirarlo, para tenerlo de cerca. Es posible, le dice entonces, que una madre se olvide, a pesar de todos los instintos, del amor que expresa una madre, es posible que se olvide de sus hijos. Pero con todo y eso le dice Dios, yo no me olvido de ti. Estás ahí. Está presente delante del Señor todo lo que nosotros somos. Nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras preocupaciones están allí, el Señor las tiene allí, y a su tiempo entonces Dios también trabajará en nuestro caso, trabajará en nuestra causa. Y me trae a la memoria el hecho de que como Dios, a través de esa marca de la mano, también Dios reveló a la gente, después de la resurrección de Jesús, a su Hijo. ¿Cómo se revelaba Jesús? Cuando se presenta delante de los discípulos y Tomás no estaba allí, entonces era necesario que él viera. Y Jesús le dice, aquí están las manos heridas, aquí están las heridas, las marcas, aquí están. Cuando se presenta a los viajeros, estos dos que iban a Emaús, ¿cómo lo conocen ellos a Jesús? Bueno, cuando parte el pan, porque allí estaban sus manos heridas también. Y así como Dios tenía esculpido el nombre y los muros de Jerusalén, tallados ahí para hacerles ver a su pueblo que a pesar de su infidelidad, Dios no los había olvidado, así Dios también nos tiene en la palma de su mano. Estamos escondidos allí. Usted y yo estamos guardados en las manos del Señor, y Dios no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de nuestra causa, de nuestras peticiones. Dios no se ha olvidado de nuestras vidas. Quiero terminar leyendo una oración que hace el pueblo de Dios cuando Dios los restaure un día. La esperanza de ellos era que Dios un día los iba a restaurar. Y esa debe ser también nuestra esperanza. No vamos a vivir en medio de la aflicción siempre. Dios nos va a sacar de allí. Dios está trabajando con nosotros y va a usar la disciplina, va a usar la aflicción. Todo lo que Dios tenga que usar, lo va a usar para nuestro beneficio. Pero el pueblo de Dios entonces decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Como los arroyos del Negev. Haznos volver de la cautividad. Porque Dios lo iba a hacer un día. Esa era la promesa. 70 años iban a vivir en cautiverio, y Dios también les hizo saber las causas por las que a veces viene la aflicción en nuestras vidas. No siempre todo lo que nos ocurre son pruebas del Señor. A veces hemos estado cosechando las consecuencias de nuestra infidelidad, de habernos apartado de Dios, de haber vivido lejos de Dios. Pero la promesa de Dios es que a pesar de todo aquello, Dios no se ha olvidado. No se ha olvidado de los suyos. Así que póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Porque bien tu palabra nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Gracias, Señor, porque el amor de nuestro Padre no se puede comparar a ese amor que manifestaste, Señor, cuando saliste a nuestro encuentro. Y bien tu palabra nos enseña, no había nada bueno en nosotros. No éramos lo mejor,
sino que a lo necio, a lo débil. A nosotros, Señor, te nos manifestaste, apareciste en nuestro camino para darnos vida, para darnos propósito, para darnos sentido. Gracias te damos, Señor, gracias. Permítenos que podamos corresponder con nuestras vidas a toda tu fidelidad, a todo tu amor, Señor. Que podamos servirte con todo nuestro corazón, Señor. Permítenos, Dios mío, Señor, dejar de buscar cisternas rotas, de armar cisternas rotas donde podamos ir a refugiarnos en medio del dolor o en medio de la aflicción. Queremos, Señor, que la fuente de agua viva que has puesto en nosotros, Señor, nos haga buscarte cada vez más. Acudir, Señor, a ti en medio de la necesidad. Bendice, Señor, a tu amada esta tarde. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que han venido buscando también, Señor, en tu palabra una respuesta, fortaleza, porque eso es lo que tu palabra hace, darnos vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.